pueden pasar muchas cosas. Estamos con Iván García, analista político, para que nos ayude a entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que podría pasar, porque precisamente todavía este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no ha acabado. Como hemos mencionado, hay muchos flancos que están abiertos. Uno de ellos es esta ley de la ONP que podría aprobarse por insistencia, y además está pendiente también la elección de los magistrados del Tribunal del TC, que, ojo, van a ver la demanda competencial que todavía no se ha resuelto en el más alto Tribunal Constitucional. Muy buenos días, Iván. Buenos días, Mabel. Buenos días, Pamela. ¿Qué pasa lo que puede pasar a continuación? Porque el presidente se ha salvado de la vacancia, pero como ya lo ha mencionado Mabel, no se ha salvado de las investigaciones. Y al parecer en su entorno aún más cercano todavía permanecen estas personas. Uno podría decir que Vizcarra es víctima de su entorno o es el responsable de justamente todo lo que está ocurriendo a su alrededor. A ver, dos o tres cosas iniciales. ¿Qué es lo que viene o sigue? Pues creo que la crisis política. Terminó un primer capítulo que fue el frustrado intento de vacancia en el Congreso, y lo que tenemos ahora es obviamente una crisis que continúa a partir de las investigaciones que tienen su eje principal o su epicentro central en el Ministerio Público. Hemos visto, como señalaban ustedes al inicio de esta entrevista, los alcances que van teniendo las investigaciones preliminares con relación al caso Swing, investigaciones que empezaron, ojo, antes de que se conocieran los audios, y obviamente lo que se tiene ahora son verdaderamente, a partir de la disposición fiscal número 13, que se ha conocido ayer ampliamente, a través de Panorama, por ejemplo, que hay un testigo reservado, hay un colaborador eficaz, y lo que van relatando, lo que van refiriendo dentro del marco de esta investigación verdaderamente preocupa, ¿no? Ahora, ¿es el presidente un pato rengo, como, digamos, es el término que en realidad usan los politólogos para definir a una persona débil, ¿no?, en la cadena política? ¿Es eso? ¿Va a poder gobernar él a sus anchas como lo ha, dentro de los límites, ¿no?, lo ha hecho en los últimos meses? ¿O va a tener más dificultades que hasta hace algunas semanas? Bueno, como les dije, creo que la crisis política no se ha ido, se mantiene. Se cerró un primer capítulo, estamos viendo ahora una nueva temporada con nuevos episodios. ¿Cuáles van a ser los impactos y alcances de todo esto? Pues está por verse. Sin duda el presidente y su credibilidad están seriamente afectados por todo lo que se ha conocido hasta ahora. El término pato rengo o lame duck en inglés suele usarse en la política norteamericana y evidentemente alude al hecho de que estamos ante un mandatario, un jefe de Estado que se encuentra debilitado, desgastado, en particular y en concreto, en este caso, con una credibilidad en específicamente el presidente Vizcarra, que se encuentra gravemente afectada y que hasta el momento no ha sido revertida, pese a haber tenido el presidente Vizcarra las oportunidades, en particular una última, como fue su concurrencia al hemiciclo para dar cuenta antes de que se iniciara el debate sobre el pedido de vacancia. Ahora, no hemos escuchado hasta el momento, termino con esto, ninguna explicación satisfactoria de parte del presidente que despeje la cantidad de sospechas y dudas que hay alrededor de este caso. Y mientras no lo haga, Iván, mientras no dé estas explicaciones que son tan necesarias y que la misma opinión pública le exige, esta imagen va a ir decayendo cada vez más, teniendo en cuenta que él se apoya muchísimo, ¿no?, en las encuestas, en lo que dice la opinión pública respecto a él. Es decir, una cosa es lo que pueda pasar de cara al Congreso de la República y otra cosa es su imagen de cara a la opinión pública. Sin duda, las investigaciones y las revelaciones, que como ya dije, van a ir avanzando básicamente a partir del Ministerio Público, van a tener un efecto erosionador en la imagen, en la credibilidad de Martín Vizcarra, eso sin duda. Ahora, ocurre algo paradójico también en esta coyuntura. La crisis sanitaria, la crisis del coronavirus,
le ha dado Le ha perdonado. de alguna manera un extraño oxígeno a Martín Vizcarra. Claro. Si revisan últimas encuestas o sondeos de opinión, hay una suerte de resistencia de la ciudadanía a que el presidente sea relevado del cargo. Todo indica que por el estado de emergencia en el que nos encontramos. Entonces, creo que extraña o paradójicamente la crisis sanitaria tan grave para todos los peruanos, para la economía del país, ha terminado dándole de alguna manera un flotador, un salvavidas a Martín Vizcarra con relación a todo esto que se ha conocido y que se va a seguir conociendo en los próximos días. Y ojalá que él tenga esa lectura, ¿no? Y no la soberbia de quien se siente ganador, victorioso. Está claro que a él la pandemia lo ha salvado de esta situación crítica para todos los peruanos. Pero viendo de cara a las elecciones, Iván, ¿quién gana en Río Revuelto? ¿Quién gana en medio de este enfrentamiento? Porque la credibilidad de los partidos ya no puede estar, ya no está ni por el suelo, está por el subsuelo. Entonces, cuando lleguen las próximas propuestas, que no falta mucho, ¿hacia dónde vamos a ver? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a jalar agua para su molino? Mabel, tu pregunta es fundamental de cara al futuro del país. Mira, creo que todo este episodio de crisis política lamentablemente se agrega a un largo desgaste, a una dilatada descomposición del régimen político peruano. Yo lo he dicho y lo voy a repetir ahora, creo que el régimen político peruano, no solo el sistema de partidos, el régimen político peruano en su conjunto se encuentra gravemente en crisis. Casi me atrevo a decir de que es un régimen político casi quebrado en cuanto a legitimidad, en cuanto a credibilidad y en cuanto a eficacia. Y es en esas condiciones que estamos yendo a las elecciones de abril de 2021. Y eso es sumamente peligroso porque evidentemente se abren las puertas para candidaturas, propuestas de lo más disparatadas, populistas, y que obviamente no es lo que necesita el país. Evidentemente, la reforma política que se trató de impulsar y de sacar adelante no ha podido avanzar de manera integral para hacer los cambios mínimos necesarios que le permitieran a este régimen político tan desgastado, tan golpeado por ejemplo, el caso Lavajato, la megacorrupción, ¿no es cierto?, alrededor de Odebrecht y otras empresas. Digo, este régimen político no ha podido sacar las reformas fundamentales que necesitaba para regenerarse. Y es en esas condiciones que lamentablemente vamos a ir a las elecciones de abril. Ya vimos en enero de este año lo que significó ir a un proceso electoral sin cambios fundamentales y el resultado lo vimos en el hemiciclo. Ahora, pero si bien es cierto que Vizcarra se ha salvado de esta vacancia, todavía hay un tema pendiente en el Tribunal Constitucional que es la demanda competencial, es decir, la posibilidad de que el presidente Martín Vizcarra, en el estado en el que se encuentra, que tú ya lo has descrito, de debilidad, enfrente una nueva vacancia, todavía existe. Es decir, el Congreso todavía tiene esa sartén por el mango. Sí, la puerta está abierta, sin duda, para la eventualidad de un segundo pedido de vacancia. Evidentemente, no podría tramitarse en el Congreso por los mismos hechos que ya fueron votados en la jornada del viernes. Tendrían que ser por motivos distintos, por evidencias distintas, cosa que hasta el momento no hemos visto, pero evidentemente la puerta está abierta. Ustedes como yo y como todos, creo que tenemos claro que en el escenario de la política, en el Perú nada está descartado. Y evidentemente eso es algo que está por verse. Ahora, yo personalmente presiento que el Congreso de momento va a medir mejor y va a, digamos, sopesar mejor el escenario que tiene con relación al presidente. Lo del Tribunal Constitucional sí es importante porque es una cuestión de fondo que tiene que ver con
este tema de la causal de incapacidad moral permanente, que creo que está muy bien que se revise de una buena vez por todas. Pero, creo que es una causal que necesita precisiones y necesita ser fijada de una manera mucho más clara de aquí en adelante. Creo que esa es una labor importante desde el tema jurisprudencial. Pero, Iván, ¿a qué te refieres con otro tipo de relación que el Congreso tendría con el Ejecutivo? Porque hay una serie de leyes, de proyectos de leyes que se están trabajando que van a colisionar con la Constitución y, por supuesto, con el Ejecutivo. Entonces, yo creo que el enfrentamiento ya se va a dar en otros términos. Sí, yo cuando decía que el Congreso va a sopesar o va a medir mejor su relación con relación al Ejecutivo, estaba pensando obviamente en este escenario de vacancia que hemos dejado atrás, centrado en la figura presidencial. Sin duda, en un escenario más amplio, la tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento va a continuar en otros niveles, con otras materias o asuntos, como los temas que ustedes acaban de referir, el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, todas aquellas iniciativas legislativas, como por ejemplo el tema de retiros de la ONP. Todo eso, evidentemente, creo yo, va a estar en el frente de tensión que se mantiene y que seguramente podrá verse agudizado después del resultado del viernes. Es decir, no descarto que el Congreso le ajuste más las tuercas al presidente Vizcarra luego de lo ocurrido el viernes en el Congreso. Es decir, no te vaqué, pero, ojo, ahora, ¿no es cierto?, te voy, ¿no es cierto?, a ajustar y te voy a tomar cuentas y te voy a poner la cancha como creo yo y no como tú quieres. Te voy a promulgar las leyes que tú no quieres. Eso es lo que van a hacer. Ok, Bien, Iván, muchísimas creo que gracias. por ahí va un poco el escenario de los próximos días o semanas en la relación Ejecutivo-Parlamento. Bien, Iván, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Son las 8:41.